Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a ver cómo funciona la batidora de mano Power Titan Black 1200 XL de la marca Secotec. El día de hoy vamos a ver cómo funciona, qué es y cuántos accesorios trae esta batidora de mano de la marca Secotec de 1200 vatios. La marca Secotec no me está pagando por este video. Esta batidora la adquirí por mi propia cuenta y es totalmente para mi uso personal. Por favor, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que sepas cuando subo un video. Si te gustó este video, también puedes darle al me gusta y lo más importante de todo es que por favor puedas compartir el video con toda tu familia y amigos porque así podemos seguir creciendo. Las batidoras de mano son unos artefactos súper prácticos que podemos tener en nuestra cocina. Si ustedes han visto varios de mis videos, saben que yo tengo una licuadora grande multifunción, que es batidora, licuadora, multiplicador, o sea, tiene todas las funciones, pero a veces no quiero encender mi batidora grande para a lo mejor hacer una cosa pequeñita, para hacer a lo mejor un batido, un licuado, para un solo vaso, para picar unos pocos vegetales, pues no siempre quiero usar un artefacto grande y que es pesado, que cuesta moverlo. Por lo tanto, siempre es útil tener en la cocina una batidora y multiplicador un poco más pequeño que nos va a ayudar en el día a día para elaborar nuestros alimentos y nuestras comidas. También estos artefactos son ideales para no solamente para una persona que cocina bastante como yo, sino para personas que viven en pareja o inclusive para solteros o solteras que no necesitan un artefacto tan grande. Estos tipos de artefactos son ideales porque se guardan fácilmente, se limpian con facilidad. Y lo más importante que tienen estos artefactos es que con un solo motor y una serie de accesorios tenemos todo lo que necesitamos prácticamente en la cocina. Este es el segundo de estos artefactos. Tuve uno anteriormente, pero por supuesto yo le doy mucho uso en la cocina. Se me estropeó y decidí comprar este nuevo. Es de la marca Secotec. La marca Secotec es una marca completamente diseñada en España y se dedica al diseño de electrodomésticos pequeños para el hogar y para el cuidado personal también. Esta batidora Power Titan Black es de 1200 vatios. Hay una versión de 1500 vatios, pero tenía más accesorios que verdaderamente yo no los necesitaba y justamente escogí esta porque era exactamente el artefacto que yo estaba necesitando nuevo en mi cocina. Como les estaba comentando, lo bueno de estos artefactos es que es un solo motor y después tenemos diversos accesorios que cumplen exactamente las funciones que nosotros necesitamos que hagan en la cocina. Ahora vamos a ver el artefacto un poco más de cerca y vamos a probar cada uno de sus accesorios. Este es el motor. Como puedes ver, tiene todavía la etiqueta desde el día que lo compré. A mí me gusta dejarle las etiquetas por un tiempo por si acaso traen algún defecto de fabricación y lo tuviera que devolver. Entonces yo le dejo por un tiempo la etiqueta. Aquí hay dos botones. En el botón de arriba es para el encendido. El encendido es mediante pulsación. El botón no queda presionado y sigue funcionando, sino que tenemos que ir pulsando de 10 en 10 segundos, porque si no hay la probabilidad de que el motor se pueda estropear. Y este es el botón turbo. En lo que lo pulsamos, su velocidad aumenta rápidamente. En este disco vemos que aquí tiene una pequeña muesquita, pues si lo giramos, la velocidad del motor va a ir en aumento. Ya lo conectamos a la corriente eléctrica y vamos a probar cómo funciona. Después tenemos la pieza con la que se licúa
Esta pieza la puedes usar introduciéndola en el vaso que trae el artefacto directamente, o también la puedes introducir en cualquier olla, bol de acero, bol de cristal, donde tú quieras, porque las hojas nunca van a tocar el artefacto, entonces no hay problema de estropear las hojas. Para conectar las piezas individuales al motor es muy sencillo. Hacemos coincidir esta muesca con los botones. Y cuando hace el ruido ya queda perfectamente enganchada. Y para separarlo, lo que hacemos es apretar los dos botones al mismo tiempo y se libera la pieza fácilmente. Este vaso trae su tapa. Me parece magnífico porque así, si queda algún sobrante, no lo vas a utilizar en el momento, lo puedes guardar directamente en la nevera. Estos son los dos accesorios diferentes para batir. Esta pieza, como bien saben, es ideal para hacer levantar claras de huevo, hacer nata montada, crema chantilly, y ya esta es la que se usa para batir directamente una masa de torta. Esto se separa de esta forma para el lavado y se engancha directamente y listo. Las dos funcionan de la misma manera. Este es el accesorio para hacer el puré de papa y la verdad es que quedé sorprendida de la manera como saca el puré de papa. Queda delicioso, exquisito, sin un grumo. O sea, la verdad es que a veces hago el puré de papa sin agregarle casi que ni mantequilla ni leche. Es que queda realmente delicioso. La verdad es que con esta pieza, que nunca la había usado en ningún otro, nunca había tenido un artefacto con una pieza así, he quedado alucinada. Y este es el multiplicador. Lo bueno de este multiplicador es que trae dos tipos de hojilla. Esta hojilla es la regular para triturar y picar, y esta es para triturar hielo, lo cual en verano se agradece muchísimo porque podemos triturar el hielo directamente sin estropear, que es lo que le suele pasar a la gente que tritura el hielo con las cuchillas regulares de sus licuadoras, y por supuesto las licuadoras se estropean porque las cuchillas no están diseñadas para el hielo, porque el hielo es muy agresivo. Entonces me parece fantástico que traiga cuchillas para el hielo. Es muy fácil de colocar, solamente lo ponemos aquí y cerramos. Aquí tiene unas muesquitas, se gira un poco y ya queda enganchado, y lo único que resta es colocar el motor, que va de esta manera. Y para desenganchar es el mismo procedimiento como te enseñé antes, solamente apretamos los dos botones al mismo tiempo y ya queda liberado. Ya lo conecté a la corriente eléctrica y ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento. Voy a apretar el botón y voy a pulsar unos segundos. Lo tengo acá en la velocidad mínima. Y este sería el botón turbo. Vamos a probar cómo funciona. Ahora voy a tener presionado el botón de funcionamiento y voy a ir aumentando la velocidad para que veas cómo es. Con el sonido se puede apreciar que va aumentando la velocidad del artefacto.
Ahora te voy a hablar de los pros y los contras que yo le veo al aparato. Y para mí tiene dos puntos que no están a mi favor. Uno es que la velocidad inicial es muy alta. Habrás podido notar que en lo que yo presiono el botón en la velocidad más baja, la velocidad mínima al pulsar es muy rápida. Si queremos licuar o triturar, está muy bien, pero cuando queremos utilizar el batidor o inclusive si lo vamos a usar con este accesorio, la velocidad es muy rápida. El segundo punto que tiene en contra es que en este accesorio y en este accesorio, después de lavarlos, como que en esta zona, uno le siente líquido, o sea, queda líquido de haberlo lavado en el interior, igual que en este. Uno lo mueve así, yo no sé si en este momento no se puede apreciar muy bien. También ha hecho mucho calor y creo que se puede ir secando, pero no es conveniente que en un artefacto donde estamos trabajando con alimentos quede residuos de agua, porque no sería solamente agua, también puede haber, si se mete el agua es que se meten los alimentos también. Eso no me parece muy higiénico. Eso sería lo que... Si bien uno lo puede dejar así, escurriendo y tal, pero no es algo que me termina de convencer. Me gustaría que no entrara definitivamente el agua en la parte interna de este artefacto y de este artefacto. Por lo demás, el artefacto funciona muy bien, es muy práctico, es fácil de guardar, es compacto. Y con la variedad de accesorios que trae, es muy completo para nuestras cocinas. Espero que esta revisión te haya gustado. Cualquier duda, sugerencia o comentario con respecto a este video, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Si tienes interés en seguirme por las redes sociales, van a aparecer por aquí todas las redes sociales. Es importante que te suscribas al canal porque así puedes saber qué voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si me siento a conversar de algún tema en particular. Para que te puedas suscribir al canal, el botón de suscripción va a aparecer en el centro de la pantalla. Si te suscribes, no te perderás ningún video que se sube semanalmente en este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao a todos. Chao.